Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de verlo, de verdad, no lo conocía. Un Una- placer, un placer. ¿A qué hora empezamos? ¿A las 7? sí, a las 7, así como Perfecto, le habíamos dicho a la mayoría de gente, perfecto. a las 7. ¿Y cómo está? Aprovechamos un poquito para platicar. Oh, sí, claro. ¿Y cómo está? ¿Qué me cuenta? ¿Dónde vive? Me gusta todos sus análisis, su manera de pensar, cómo ve el mundo y usted tiene toda la razón y por eso pues me gustaría que su pensamiento y sus opiniones se las compartiera a otra parte de la población. Claro que sí, un placer. Soy Hugo Orozco. Yo soy periodista de profesión, de formación. Nací en Guatemala. Fui Ujú, parte del movimiento revolucionario en Guatemala y salí al exilio en 1994. ujú, 2 años antes de que se firmara lo que llamaron ellos la paz firme y duradera, ujú. Oh, sí, recuerdo eso, sí. que es después de la firma del FMLN. Sí, Sí, después, en el 96, se da la firma del movimiento revolucionario en Guatemala con el gobierno y el ejército. Eso es 96. Yo renuncio en el 94 porque estaba en total desacuerdo con esa firma. Ujú, Yo siempre sostuve que nada iba a cumplirse. Siempre sostuve que los gobiernos, sobre todo los fascistas, se pasan los acuerdos por el arco del triunfo. Y dije que por esa razón renunciaba. Y les dije, las cosas no van a mejorar, todo lo contrario, las cosas van a empeorar. ujú. Y lamentablemente fue así, ¿no? Ahora Guatemala está peor de lo que estaba durante la guerra. Sí, es cierto, está peor también en El Salvador no están las cosas muy bien. Uh -huh. Sí, está peor. Y pues yo tengo este espacio para que la gente venga aquí a contar la historia y a darnos su opinión. Sara Monroe, aquí está ya, entre nosotros dos tenemos este espacio todos los sábados, sí, invitamos a personas. Bueno, Sí, ahorita va a entrar Sarita, ella también es de El Salvador, es una activista, ella es bien pues movilizada en todo, defiende los derechos de los más desprotegidos, siempre anda viendo ella cómo ayuda a la gente. ¿ustedes están en El Salvador o en Estados Unidos? Yo estoy, Sarita, muy bienvenida, aquí está Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Hola, un placer. Sarita está igual. en El Salvador y yo estoy en California, Ok, yo estoy en Nueva York. o en Nueva York, sí. Entonces, pues el tema, ¿qué tema vamos a tocar el tema? Pues del punto de vista, ¿qué opina usted de, verdad, del Rusia y Ucrania? Todo eso, porque yo sé que Estados Unidos tiene la manito ahí y la gente no sabe que es como amarra navaja a Estados Unidos, como cuando alguien amarra dos gallos y los pone a pelear y ellos como que si nada pasa. Entonces, la gente no entiende mucho eso y usted les puede explicar. Y no sé, Sarita, si tiene varias preguntas para nosotros, Sarita. Ay, sí, un montón de preguntas. Entonces nos vamos para Facebook. Y ahorita, Vámonos. ¿Sí? bueno, vamos. Cuando estemos listos, ¿no? Sí. ¿Qué tema le damos a Yo creo que para hablar de la problemática, la crisis Rusia, Estados Unidos, Ucrania, hay que partir de los antecedentes históricos inmediatos, que es 1991, cuando se forma Ucrania como república independiente a raíz de que se desintegra la Unión Soviética. Recordemos que Ucrania era parte de la Unión Soviética. Cuando se Sí. desintegra, entonces en 91 pasa a ser república independiente. En el 92, Estados Unidos y la OTAN empiezan a echarle el ojo y empiezan
a dar dinero, a dar ayuda al gobierno y empiezan a endulzarle el oído, diciéndole, si vos te metes a la OTAN, vas a tener estos privilegios, vas a tener nuestra ayuda incondicional. Yo Entonces, creo ahí empieza, ajá, pero... sí, ajá, pero eh, sería bueno explicarle qué es la OTAN, quiénes son los miembros de la OTAN. ¿No sí, cree usted? sí, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Su símbolo es un círculo con una estrella en medio, una bandera azul. La OTAN nace como respuesta a el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era la Unión Soviética, todas las repúblicas socialistas soviéticas, en un pacto político-militar. Entonces, Occidente ve la necesidad de crear una contraparte. Ahí nace la OTAN. Ahora, en el 91, cuando la Unión Soviética se dispersa en 15 repúblicas diferentes, Estados Unidos contaba en aquel entonces con 16 asociados, 16 miembros. Ahorita tiene 28 y uno asociado, que mucha gente no lo sabe, pero es Colombia, es uno de los nuestros, uno de nuestros países está asociado A la OTAN. al tratado, a la OTAN. Wow. Entonces, sí, la pregunta es, si en el 91, cuando se disuelve la Unión Soviética, como consecuencia lógica, se disuelve el Pacto de Varsovia, ¿por qué la OTAN no se disolvió? Porque ya no existía la amenaza soviética. La Unión Soviética dejó de existir. Entonces, en vez de desaparecer, hace todo lo contrario y empieza a reclutar a todos los estados nuevos, independientes, para así, y así es como se agarra Letonia, Polonia, Estonia, Hungría, Yugoslavia, Albania, todo eso. Todos los, y ahora tiene estados nuevos, Letonia, Hungría, bien. ¿Y qué opina usted de que Estados Unidos se está acercando a Venezuela? Porque como Europa, al parecer, Rusia ya no va a poder importar petróleo a Europa y pues Estados Unidos tiene que ahora pues hacer amistad con Venezuela. Bueno, lo que sucede es que la política exterior de Estados Unidos es desde los últimos 3 años para acá ha sido más errática. Siempre ha sido errática, pero ahora es más errática. Entonces, como consecuencia de esos errores, Estados Unidos ahorita está desesperado, porque ahorita tenemos nosotros aquí una inflación incontrolable. Hay estados donde el galón de gasolina ya cuesta $7. En otros está costando $7.50. Entonces, todos los productos de la canasta básica, ¿no? Pan, frijol, arroz, lo básico que come la gente, las masas, eso está por las nubes, todo. Entonces tenemos una situación política totalmente errática, fuera de control, sumado a una inflación que también está fuera de control. Entonces Estados Unidos, en su desesperación, acude a Venezuela. Entonces, aquí se produce una cosa muy graciosa para mí y que yo no hubiera imaginado que iba a ocurrir nunca, porque Estados Unidos ha sancionado a Venezuela desde el 28 y cada año más sanciones, más sanciones, más sanciones, más sanciones, hasta tratar de ahorcar totalmente
la economía de Venezuela. Venezuela ha podido sobrevivir. Sí está bastante mal, porque le han quitado el oro. Le quitaron, Estados Unidos le quitó Citgo, que son las refinerías venezolanas que están en territorio de Estados Unidos. En Kansas, mayor parte en Kansas, Nebraska, Wyoming, todos esos estados. Todo eso es de Venezuela, le pertenece al Estado venezolano. Estados Unidos le quitó todo eso y le niega créditos. Entonces es un cerco casi total, igual al cerco que tiene contra Cuba desde hace 60 años. Pero ahora, debido a la crisis interna que tenemos, de una inflación incontrolable, de una política exterior errática, porque la semana pasada ha sido la peor semana para Joe Biden, porque le cayeron encima a raíz de la reunión que tuvo el gobierno de Estados Unidos con el gobierno venezolano. Le cayeron encima a todos los republicanos, le cayeron encima a todos los demócratas, todo el mundo le cayó encima, hasta la prensa le cayó encima. Entonces, ahorita Joe Biden está con la cola entre las patas, que no sabe qué hacer, porque se metió, como decimos en mi pueblo, se metió a camisa de 11 varas. Y las sanciones económicas contra Rusia se le reviraron como un boomerang. Y el boomerang, cuando regresa, regresa con mayor fuerza que cuando se lanza. Entonces, cierto, la Unión Soviética está afectada económicamente, pero quien mayormente se afecta es Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Nosotros no escapamos, nuestros países de América Latina no escapan. ¿Por qué? Porque es una política de dominó. Si sube el precio del barril de petróleo, que llegó, creo, a $130 por barril, de 80 que estaba hace 3 meses. Hace 3 meses estaba a 80 y en 3 meses se dispara y llega a 130. Entonces, ¿qué significa esto? Significa escasez, significa carestía, porque al subir la gasolina sube todo, porque todos los productos se mueven a través de trailers por tierra, no se mueven por aire. Algunos por vía marítima, pero la mayoría de los productos se mueven a través de trailers, ¿no? Por eso teníamos hasta hace 2 semanas la huelga de los camioneros en la frontera canadiense. Sí, sí, recuerdo. Y eso vino a afectar la economía de Estados Unidos en cuanto a productos. Y ahora que Estados Unidos impone las más sanciones a Rusia, en total son 5,000 sanciones que le ha puesto, tratando de asfixiar la economía rusa. Entonces todo eso se ha revertido. Y ahora los que pagan los platos rotos son todos los pueblos del mundo, principalmente los europeos. Europa tiene que replantear su política exterior si quiere sobrevivir, porque como está siguiendo como borrego a lo que dice Estados Unidos, ahorita los está llevando a la quiebra a todas sus economías. Entonces, lo más seguro que en los próximos 2 años, todos los políticos que están ahorita en Europa, cuando venga el tiempo de elecciones, la gente los va a sacar. Por la política errática de seguir incondicionalmente a Estados Unidos. Los únicos que medio protestaron fue Alemania, porque Alemania depende 40% del gas de Rusia y ellos están en pleno invierno. O sea, si no les llega gas, se congelan. Sí, se congela. Entonces, esa es la situación a grandes rasgos, a grandes brochazos, ¿no? Bueno, primero quiero saludarlos a Miriam, a Hugo. Gracias. Para mí es un honor estar aquí en estos espacios que nos enriquecen tanto. Y como bien lo decíamos antes de entrar al programa, yo estoy en El Salvador y quiero decirle, Hugo, que yo estoy en la misma posición que muchos salvadoreños, que los salvadoreños decimos, ¿cómo me está afectando? Y en la calle se oye,
esto es culpa de Rusia, Ucrania, esto es culpa de Rusia, Ucrania, y nosotros no tenemos ni idea de qué pasa, pero a pesar de no tener ni idea de qué pasa, sentimos el golpe de el aumento de precios, sentimos el golpe de muchas cosas, o sea, no sabemos qué pasa, pero nos está afectando directamente y es bastante importante saber qué es lo que sucede en las políticas exteriores, porque aunque algunos dicen, no es nuestro país, no es nuestra guerra, no es nuestra pelea, porque algunos dicen así, pero incide directamente en el diario vivir de todos los salvadoreños. Yo tengo un montón de preguntas porque soy muy preguntona, mucho. Qué bueno. Vaya, yo tengo una pregunta, la primera, y es, dicen que los científicos para averiguar la cura de algo siempre van a buscar cuál fue el inicio de la enfermedad. Entonces, yo lo que quiero es saber cuál es el motivo. Hay un dicho que dice, cuando no sepas qué es, busca el dinero. Parece que lo dice Sherlock Holmes, algo así, ¿verdad? Pues, pero yo quisiera saber cuál es el motivo de esta guerra. ¿Por qué están peleando estos muchachos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuál es el motivo de esta guerra? ¿El motivo de ellos? ¿Y cuál es el motivo de los otros países, que unos en apoyarlos, otros en no apoyarlos, otros en estar neutros? Pero ¿qué es lo que está moviendo todo esto? ¿Por qué pelean estos muchachos? El motivo es este. A Estados Unidos le están ganando el partido en su propia cancha, en su propio campo. ¿Qué significa esto? Rusia es un país capitalista, exactamente como el de Estados Unidos, dominado por élites oligarcas. Rusia y Estados Unidos tienen el mismo sistema. China es un país capitalista, mantiene el nombre de República Popular de China, pero su política económica es capitalista. Entonces, Estados Unidos hasta hace pocos años tenía la hegemonía mundial, económicamente, políticamente, militarmente. Pero ¿qué pasa últimamente en los últimos, vamos a decir, desde 1913, 14, 15, hace pocos años? Rusia empieza a crecer. China crece de una manera descontrolada. China saca a 50 millones de chinos de la miseria, de la pobreza. 50 millones de chinos ahora son clase media. ¿Por qué? Porque China empieza a producir de todo y todo el mundo le compra. Entonces Estados Unidos empieza a quedarse retrasado. Y esto, bueno, los emputa, pues. Entonces, nosotros no podemos perder nuestra hegemonía mundial. Como sea, a puro huevo, tenemos que recuperarla. Entonces ahí es donde se desata la idea geoestratégica política de destruir a Rusia y después pasar a China. Ese es el objetivo final, porque Estados Unidos no se resigna, no ha entendido que el mundo dejó de ser unipolar y ahora es multipolar, ¿no? Porque no está solo, digamos, los tres grandes, Estados Unidos, China y Rusia. Ojo, atrás viene India, viene Pakistán, viene Brasil. Y ojo, que con la política energética que está impulsando López Obrador, atrás viene México. O sea, hay varios que vienen atrás en esta carrera. Todo capitalista, ¿no? Mundo capitalista. Porque hay gente que todavía en su ignorancia piensa que esto es un conflicto izquierda-derecha. No. Esto es un conflicto entre capitalistas. A ver quién es el que domina y quién es el que es más depredador. Porque las políticas exteriores de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, todas sus mineras alrededor del mundo imponen la economía extractiva, se llevan los productos, contaminan nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros mares, nos hacen mierda todo
Ellos se llevan el dinero y le dan como limosna un 2-3% a los gobiernos vendepatria que nosotros tenemos, ¿no? Son pocos los gobiernos, digamos, que están tratando de hacer algo por el pueblo. México es uno de ellos, con todos los errores que se le puedan señalar a Obrador. Al menos recuperó Pemex, que es la petrolera mexicana, y ahorita, en la crisis que tiene el mundo, la población mexicana va a sufrir como todos, pero no se los va a llevar la gran puta, porque las políticas de Obrador le sirven de colchón, amortigua la caída. ¿Ah? Pueblos como Guatemala, Honduras, caen de lleno al cemento. ¿Ah? En México hay caída, pero hay un colchoncito que va a prevenir que la catástrofe sea total. Estaba viendo que en El Salvador se han tomado 11 medidas urgentes para paliar la crisis. Esto también es como un mediocatre para que el golpe no sea tan fuerte. Y el resto está jodido. Los únicos países que yo conozco que tienen ese amortiguamiento es México, El Salvador. El resto se lo llevó a la chingada. ¿Y Rusia qué es lo que quiere de Ucrania? Rusia lo que quiere es sobrevivir como Estado. Porque como decía, en el 91 desaparece el Pacto de Varsovia, desaparece la Unión Soviética y tenía que haber desaparecido, por consecuencia lógica, la OTAN. Pero en vez de desaparecer, sigue creciendo y se robustece. Con la idea, porque Estados Unidos siempre ha tenido la idea de dominar a Rusia. Entonces ahora Rusia ve que Estados Unidos quiere anexarse a la OTAN, ¿no? A Ucrania. Ucrania es frontera con Rusia. Estados Unidos usa el argumento de que todos los países del mundo tienen derecho de asociarse con los que ellos quieran. Perfecto. Siguiendo el mismo argumento, vamos a decir nosotros, ¿qué pasa si México se asocia con Rusia? ¿Y qué pasa si como producto de esa sociedad, Rusia pone bases militares con cohetes nucleares en Tijuana? ¿Lo aceptaría Estados Unidos? ¿Seguiría siendo válido ese principio de que todos los países son libres de asociarse con quien quiera? No. Estados Unidos nunca permitiría que le pongan una base rusa con cohetes nucleares en Tijuana. ¿Por qué? Y estaría en todo su derecho, porque eso es un peligro directo a su supervivencia como Estado. ¿Cómo vas a dejar que te pongan en la puerta de tu casa bombas? No lo vas a permitir, nadie lo puede permitir. Eso es una violación al derecho jurídico. Todo Estado tiene derecho a sobrevivir y es lo que Estados Unidos quiere hacer. Entonces, por eso Rusia dice, momento, ustedes han venido avanzando, han venido jodiéndome, hasta aquí llegó, aquí yo pinto la raya, y aquí no van a pasar. ¿Por qué? Porque ya me están amenazando directamente. Entonces, en en el 2014, como desde el 92, Estados Unidos ha estado conquistando, ¿no? Tratando de conquistar a Ucrania para que sea parte de la OTAN. Y el presidente de aquel entonces, Víctor Yanukovych, había entrado en negociaciones con Washington y les había dicho que sí, que se iba a incorporar. En el 2012 les dice eso, ¿no? Sí, nosotros vamos a incorporarnos a la OTAN. En el 2013, Víctor Yanukovych, como producto de su reflexión, me imagino yo, pensó en lo que está pasando ahora, ¿no? Las consecuencias que hizo que esa integración iba a traer para Ucrania, para todos.
Entonces, en el 2013 le dice a Washington, cambiamos de parecer, ya no vamos a entrar a la asociación con la OTAN. Vamos a quedarnos como república independiente. A Estados Unidos no le gusta eso. Y organiza una de las revoluciones de colores, que es el arma que tiene Estados Unidos. Usando agencias como la NED, que es en inglés es el National Endowment for Democracy, traducido sería como como el grupo nacional que tiene un fondo de préstamos para promover la democracia, ¿no? Y la USAID, que todos conocemos. Entonces, estos se forman como ONGs, y América Latina está inundado de ONGs. Todas estas ONGs de Estados Unidos no son más que una fachada de la CIA. Entonces, desde el 92 se instalan estas ONGs en Ucrania y el gobierno de Víctor Yanukovych, como todos los gobiernos desde que Ucrania es independiente, desde el 91, todos los gobiernos hasta ahora han sido súper corruptos. Todos, sin excepción. Igual a El Salvador. Todos, sin excepción, han sido súper corruptos. Aquí no hay uno bueno. Todos Cada uno es peor que el anterior. Exactamente. Entonces, en el 2013 hay mucho malestar en Ucrania, legítimo. ¿Por qué? Porque una inflación descontrolada, desempleo, pobreza y la élite haciéndose cada día más rica. Los ricos cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. Entonces, Estados Unidos aprovecha esta situación e instala la revolución a Ucrania. Le tocó el color naranja, la revolución naranja, donde Estados Unidos entrena políticamente, militarmente, operativamente a gente ucraniana que pertenece a la ultraderecha, los partidos de ultraderecha ucranianos nazis. A ellos los recluta para que sean los líderes. Entonces, en el 2013, 2014 se da toda una serie de manifestaciones, casi todos los días en Ucrania, legítimas, porque la gente salía en masa a protestar. Ahora hay una cosa, los pueblos no saben quiénes son los dirigentes, ¿no? Porque si yo tengo el agua hasta aquí, por supuesto que voy a salir a protestar, ¿no? Pero, ¿quiénes están dirigiendo la protesta? Estas gentes entrenadas por Estados Unidos que son de ideología nazi-fascista. Y eso el pueblo no lo sabía, porque el pueblo no está enterado. O sea, el pueblo, como la gente, ellos trabajan, comen y duermen y tratan de hacer lo mejor para sus familias. Pero el pueblo no es una sociedad informada políticamente, ¿no? Los grupos políticos son minoritarios, son los que hacen partidos, hacen organizaciones, hacen oposición, pero el pueblo en general no, el pueblo ignora, ¿no? El pueblo sale a protestar porque la vida está cara, porque los salarios están bajos, porque hay mucho desempleo. Pero a río revuelto, ganancia de pescadores. Siempre está esta gente ahí, que no está ahí por casualidad, sino que está entrenada para dirigir en la dirección que ellos quieren, para seguir la agenda de Estados Unidos. Y la agenda de Estados Unidos es apropiarse de Ucrania y los recursos naturales que tiene Ucrania. Y al hacer eso, le da un golpe a Rusia, porque le bloquea económicamente el gasoducto, porque el gasoducto pasa por Ucrania para surtir de gas a toda Europa. Entonces,
Estados Unidos, al hacer eso, lo que quiere es, si ya no pasa gas por Ucrania, entonces ahora yo tengo el mercado europeo y yo soy el que les voy a vender gas más caro. O sea, es guerra económica. Y Estados Unidos está perdiendo la guerra en su propio terreno y con sus propias armas. Porque antes, ¿no? Cuando existía la Unión Soviética, se decía que la lucha era entre el comunismo y el capitalismo. Pero ahora, entre capitalistas, se están destrozando. Es muy interesante escuchar todos los puntos de vista porque acuérdese que nosotros vivimos en una sociedad consumista y estamos acostumbrados a consumir lo que los medios nos dicen. Parece que hay comentarios, Miriam, No, yo algunos comentarios. no los puedo ver, los comentarios aquí no me salen. Pero No si les tú sale. los tienes, puedes adelante leerlos. Vaya, lo voy a buscar, pero antes quiero hacer un comentario acerca de las medidas, las 11 medidas que el señor presidente dijo en la cadena. Yo quisiera comentar, en primer lugar, yo tengo casi 2 años de estar exigiendo muchas cosas en las redes y en las calles también. Algunas de las medidas que el presidente dio en la cadena era algo que la sociedad civil venía pidiendo desde hace mucho tiempo e incluso algunos partidos políticos lo habían pedido formalmente. Por ejemplo, Claudia Ortiz lo había pedido de Vamos, Anabel Belloso y la otra diputada de izquierda del FMLN también lo habían pedido. No había sido escuchado, habían sido engavetados sus propuestas. Pero parte de esas propuestas eran las que la sociedad civil y algunos sectores vivos pues le habían pedido. Para nosotros es un dulce envenenado como salvadoreños que se nos aumente. Esta semana aumentó más de 25 centavos la gasolina y tenemos que se ha aumentado un montón y se va a rebajar 25, o sea, prácticamente vamos a quedar en lo mismo. Y aparte de eso, ¿verdad? Que los productores no se les está dando el apoyo que necesitan a los productores, porque en El Salvador a los agricultores y a las personas que se dedican a la crianza pues de animalitos no se les da el apoyo necesario. Incluso este año ni siquiera se les ha dado semilla y abono y ellos tienen problemas para producir. Y como el gobierno desde que entró ha estado comprando al extranjero y no le compra a los productores nacionales, ellos se quedan sin poder vender su producto. Yo tengo más de 2 años de estar en redes y en calles, mucho más tiempo. Muchos podrían decir que las personas como yo somos retrógradas, por ejemplo, por decirle no al Bitcoin. Aunque no le decimos al Bitcoin en sí, porque lo que nosotros nos apoyan, no estamos de acuerdo en la ley, porque Bitcoin había sin ley o con ley. Pero incluso al Bitcoin, yo sí estoy en desacuerdo y yo soy más futurista que los que están de acuerdo con el Bitcoin. Y les voy a explicar por qué. Toda acción que conlleve a un deterioro energético para la minería del Bitcoin, se ocupa una cantidad importante de energía, importantísima. Entonces, si yo voy a pensar para el futuro, voy a pensar en el medio ambiente, porque todos los recursos se van a acabar. Y eso es una gran verdad. Y porque más después el Bitcoin no se va a poder respirar. Y podrá ser tan fatalista de que vamos a necesitar andar un tanque de oxígeno en la espalda. Y miren, el volado del oxígeno es bien importante porque cuando ha pasado esto de este virus,
del COVID-19, hemos visto lo importante que es para nuestro cuerpo tener un buen nivel de oxígeno. La calidad del aire es importantísima para la salud del ser humano. Entonces yo como ambientalista me opongo al Bitcoin y yo soy más futurista que los que ahora lo apoyan, porque yo estoy pensando en un futuro más lejano que ellos en este momento, que eso puede ser una implosión. El Bitcoin puede ser una implosión en el momento. Algunos dicen que es una estafa Ponzi, no sé, pero las medidas que dio el señor presidente, algunas las había pedido la sociedad civil, los sectores vivos. Lo irónico es que él quiere que el pueblo se soque el cincho, como dijo, que ya era hora que el pueblo se socara el cincho. Pero mientras el pueblo se está socando el cincho, los funcionarios del señor presidente están presumiendo su vida de lujos. Mientras el pueblo se está socando el cincho, vienen bitcoiners extranjeros que a veces lo que vienen es a comprar una soda de 2 coras y los andan en helicóptero por todo el país, que aquí sabrán, algunos sabrán cuánta gasolina se gasta para elevar un mentado helicóptero, pero aquí andan a esa gente para arriba y para abajo en los mentados helicópteros. En lo que es el gobierno, lo que son los diputados, ellos no hablan de austeridad. La austeridad debe ser para el pueblo que se soque el cincho, el pueblo que aguante hambre, el pueblo que... Ellos no. Ellos tienen que vivir su vida de rockstar, como la tienen, ellos tienen que seguir así. Y esas medidas, lamentablemente, para el salvadoreño es un dulce envenenado. Yo puedo hablar como una mujer, una lideresa rural, que en mi casa pues tengo gallinitas, palos de aguacate y todo. Pero ¿qué pasa con las personas que viven en la ciudad? Los precios están altísimos, altísimos, y cada vez va para arriba. Y todo lo que es este señor se ha chiviado, que no le da cuentas a nadie. Mire, si con todos esos millones que él se ha chiviado, ese sería un colchón excelente, excelente. ¿Qué ha ganado el pueblo con todo eso? Todos los millones que se gastó en las mentadas casetas, que ahí están tiradas, que los chuchos van a pasar allá a la sombra, pero 4 o 5 policías, soldados y hasta muchachos ahí haciendo absolutamente nada. Todo eso es recurso del Estado para una propiedad privada. Es lamentable todo lo que estamos viviendo los salvadoreños y que nos vemos golpeados por todo esto. Pero la pregunta es la siguiente, porque en esto de teorías conspirativas, porque hay muchas que vuelan, se dice de que este conflicto que estamos viviendo ahora es el principio de la tercera guerra. Y yo quisiera preguntarle, Hugo y Miriam, ¿será cierto, no será cierto? ¿Será una teoría? ¿Será un chambre? ¿O será una profecía de estos señores que andan dándole el futuro? ¿O qué será? ¿Será que este es el inicio de la tercera guerra mundial o todavía no? Bueno, como yo lo veo, la humanidad, desde que es humanidad, ha estado en guerra. Desde cualquier punto de vista que se mire. Si nos vamos al punto de vista religioso, los religiosos dicen que la Biblia es su libro sagrado. Y la Biblia nos habla en Génesis de cómo un hermano mata al otro. Entonces, desde el Génesis nos venimos matando. Una guerra mundial, los políticos pueden ser muy erráticos, pueden ser muy pendejos, pero no quieren acabar con el mundo, porque una tercera guerra mundial implicaría el intercambio de armas nucleares. Yo te tiro 10, el otro me tira 20, yo respondo con 15 y se acaba el mundo. No sobrevive nadie, sobreviven las cucarachas, porque las cucarachas son a prueba de todo.
pero no quedarían humanos. Entonces, no vamos a llegar a esos extremos. Es por eso que este neonazi judío sionista, Zelensky, presidente de Ucrania, ha pedido, ¿no?, la intervención, ha pedido que cierren el espacio aéreo de Ucrania, ha pedido aviones de Polonia. ¿Y por qué la OTAN le ha dicho que no? Porque esto significa cruzar esa línea roja. O sea, esto sí nos lleva a un desenlace nuclear. Y no queremos el desenlace nuclear. Lo que quiere Estados Unidos es volver a ser el hegemón del planeta, volver a ser el amo absoluto del planeta, pero no quiere destruirlo. Rusia y China tampoco lo quieren destruir. Tienen la capacidad entre los tres, y aquí metemos a India, Israel, que son los que más armas nucleares tienen. Entre todos ellos pueden acabar al mundo. Pero no es en el interés de nadie. Porque digo, si se desata una tercera guerra, no va a ser convencional, va a ser nuclear. Y Estados Unidos sabe que ha perdido la hegemonía en lo económico y en lo militar. Porque en lo militar, Rusia posee cohetes hipersónicos. ¿Qué significa un cohete hipersónico? Un cohete sónico normal viaja a la velocidad del sonido. El cohete hipersónico es 5 veces más rápido. Eso significa que si Rusia nos lanza ahorita un cohete hipersónico, en 40 minutos Nueva York desaparece. Y por la velocidad, no puede ser detectado por los radares de Estados Unidos. Porque es sumamente difícil, por la velocidad, que cualquier radar lo pueda detectar. Hasta el momento, estoy seguro que en unos 5 años Estados Unidos va a desarrollar alguna tecnología para poder detectarlo, pero ahorita no existe. Y Estados Unidos sabe eso. Entonces, cuando vos sabés que no podés ganarle a tu enemigo, más tarde o más temprano tenés que negociar con él. Entonces, personalmente no creo. Lo que sucede en estas coyunturas es que siempre es un caldo de cultivo para que salgan las pitonisas, los apóstoles, los profetas, los pastores, todos a decir, ¿no? Está escrito en Apocalipsis, es una profecía, ya viene el Señor, el regreso de Cristo está cerca, porque Él nos dijo, ¿no?, que en los tiempos finales van a haber guerras, van a haber terremotos, van a haber, como te digo, como te expliqué, las guerras existen desde el principio de la humanidad, ¿no? En la época de la caverna era pedradas y garrotazos, porque no habían otras armas. Después fuimos evolucionando. Por eso ha evolucionado la industria militar, ¿no? Pasamos a las flechas, pasamos a los cañones, las pistolas, los rifles, y ahora estamos con armas nucleares. Porque desde el inicio de la humanidad hemos estado en guerra. Miriam, quisiera preguntarle a Miriam, ¿qué es lo que ella escucha allá en Los Ángeles, en San Francisco? ¿Qué es lo que ella, cómo la gente percibe esta guerra de Ucrania con Rusia? Pues la gente está consciente que si llega la Tercera Guerra Mundial sería una lluvia de armas nucleares y desapareciéramos todos. Sería como una nube, imagínate, y tirándose entre los países armas nucleares, desapareciéramos todos. Pero ¿qué opina aquí de la gente que yo conozco? Es que pues ellos no están conscientes que Estados Unidos pues está ahí pues involucrado en eso. Ellos creen que Estados Unidos está ayudando, pero está ayudando con armas a los países de Ucrania. Eso es lo que ellos piensan aquí, que Estados Unidos está ayudando. Pero Estados Unidos lo que quiere pues es
recuperar pues del poder en esos países para apoderarse de los recursos naturales, como acaba de decir el señor Orozco. Ellos tienen el poder de, pues, de todo en el mundo. Y Hugo, quisiera preguntarle, vaya, la vamos a hacer un poquito de pitonizas, pero aplicando ya los conocimientos prácticos y haciendo un pequeño análisis, ¿cómo analiza usted qué camino va a llevar esto? ¿Será que va a pasar bastante tiempo así en guerra o este volado ya, este arroz ya se va a cocer? Yo me imagino que máximo dura 3 meses, máximo. 2 a 3 meses se resuelve, porque la OTAN no se va a meter, Estados Unidos no se va a meter. Estados Unidos asusa el juego y les da ayuda económica. Acabamos de mandar, creo que 40 millones de dólares. En una economía que se está desbaratando, tenemos dinero para mandarle a Ucrania. Y les mandamos 300 toneladas de armamento. Por cierto, no armamento moderno, armamento que ya no le sirve a Estados Unidos. Para Estados Unidos ya es de desecho. Se lo vendemos a los países que están en guerra. Pero recordemos una cosa, la economía y la sociedad estadounidense vive y prospera gracias a la guerra. Es por eso que Estados Unidos, desde su fundación hasta la fecha, ha estado metido todo el tiempo en guerras. Y cuando no hay guerra, la inventamos. Porque el complejo industrial armamentista es una de las industrias más lucrativas. Y cuando producimos algo, tenemos que venderlo. Por ejemplo, un zapatero no va a estar haciendo zapatos y zapatos y zapatos y zapatos para almacenarlos. Los hace para vender, ¿no? Para la venta. Lo mismo, si construimos armas, no las estamos construyendo para ponerlas en una gran bodega. Las estamos construyendo para venderlas. Entonces, por eso armamos a todo el mundo. Por eso los presionamos para que compren nuevos helicópteros, para que compren nuevos aviones, para que modernicen su flota de barcos, para que modernicen sus fusiles, todo. Porque ese es nuestro negocio, ese es el negocio de Estados Unidos, la guerra. Y mientras la guerra sea un negocio, vamos a estar en guerra. Los movimientos pacifistas, ¿no? Toda esa gente ahí, oremos por Ucrania y condenando a Rusia. Si vamos a condenar, si nosotros queremos paz, tenemos que condenar a la industria armamentista y tenemos que condenar a todos los actores por igual. Rusia, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, que anda como borrego siguiendo a Estados Unidos. A todos. O sea, si yo condeno solo a uno, yo estoy tomando parte por uno. Y no soy pacifista de fachada. Si yo soy pacifista, yo condeno a todo, ¿no? Pero que se acabe la industria armamentista, que se acabe la OTAN, que se acabe todo, ¿no? Pero el ser humano, sobre todo de las generaciones modernas, son generaciones de moda. Se pone de moda una protesta, entonces todos en su perfil a poner la banderita, ¿no? Y los que son creyentes, oremos por Ucrania, ¿no? Y que Dios proteja a Ucrania, y que Dios proteja. Pero yo nunca he visto ningún movimiento masivo de protesta contra las invasiones que Estados Unidos hace. Estados Unidos ha invadido 130 países. Los ha destrozado. Últimamente, ¿eh? Libia, Yemen, Somalia, Palestina, Irak, Afganistán, países destruidos, ¿no? Totalmente, millones
de asesinados por estas guerras. Pero como es Occidente, entonces se le da un premio Nobel a Obama, que invadió 6 países. ¿No? Pero ahora, como es Rusia haciendo una operación militar, entonces todo el mundo la condena y todo el mundo tiene que sancionar. Yo estoy por un mundo multipolar, ¿no? Donde India, Pakistán, Brasil, todos, México, todos tengan peso para que la próxima invasión que haga Estados Unidos, todos lo condenen y le pongan sanciones. Porque por todas las guerras nunca nadie ha sancionado a Estados Unidos. Somos nosotros los que nos arrogamos el derecho a sancionar a San Pedro, San Juan y todo el mundo. ¿Con qué derecho? Vaya, y una pregunta, ustedes dos que están allá en Estados Unidos, y yo después voy a dar mi punto de vista, o lo voy a dar antes aquí en El Salvador. Ya les he comentado que aquí en El Salvador, pues todo, pero quiero aclarar, todo estaba más caro desde antes de la guerra de Rusia-Ucrania, estaban caras las cosas. Miriam no me dejará mentir, ella vino a El Salvador. Antes que pasara eso, ya la canasta básica ya se había encarecido. Pero con este suceso, todavía se encareció más la canasta básica. Pero quiero preguntarles a ustedes, como hispanos allá en Estados Unidos, ¿cómo les afecta directamente lo que es este conflicto Rusia-Ucrania? Sí, los afecta. Estamos pagando $5 por galón de gasolina aquí en California y pues la inflación es bastante alto y todos los días sube los productos de la canasta básica. Sí, nos está afectando. Y para la pandemia, pues también durante la pandemia empezaba en la inflación, pero ahora es demasiado. Él vive en New York. En Nueva York vive usted, ¿verdad? Sí. ¿Y allá cómo está todo? Bueno, como todo el mundo, o sea, pagando las consecuencias, pagando los platos rotos. Desde antes de esto ya la inflación estaba incontrolable, porque las políticas erráticas que se tomaron durante la pandemia y quebraron la economía, sobre todo la economía pequeña y mediana. Los grandes crecieron, los grandes ganaron, las grandes compañías, pero toda la gente con negocios pequeños, vamos a decir alguien que tenga un restaurante, alguien que tenga una pupusería, alguien que tenga una venta de tacos. ¿Qué pasó? Cerró la economía, tuvo que cerrar su negocio, tuvo que despedir a las 2 o 3 personas que le ayudaban. ¿Por qué? Porque todo el mundo le dijeron no se puede salir. Entonces vos que tenías tu pupusería se quebró. Ahora ¿qué tenés? Ya no tenés nada. Entonces, desde ahí viene el desastre económico. Se tomaron medidas demasiado erráticas. Entonces, el último reporte que tenemos nosotros, que es de enero, nos habla de que tenemos una inflación del 7.9%. Nos falta un punto para 8. Pero eso es en enero. En enero no teníamos conflicto. Entonces, el reporte que nosotros vamos a leer en un mes o 2 meses, este 7.9% se va a duplicar o triplicar. ¿No? Porque esto es antes del conflicto, enero. En enero nosotros no teníamos este conflicto. Y ya teníamos una inflación del 7.9. Entonces, si el barril de petróleo sigue subiendo, habrá más escasez y quién sabe, bueno, vamos a terminar todos pidiendo comida, ¿no? En las iglesias y las organizaciones que se organicen para regalar alimentos. Una pregunta, como lo dije anteriormente, nosotros en esta sociedad consumista ya estamos acostumbrados a comprar, a consumir lo que los medios nos dicen.
¿verdad? Digamos, yo tengo un labial en mi casa que adoro, pero que los medios yo empiezo a ver un lápiz de labio mágico que no se quita, que no sé qué, que no sé cuándo, y en mi cabeza está que yo lo necesito y que lo tengo que comprar y yo lo compro, aunque no lo necesitaba en sí. Entonces, hay mucha desinformación en los medios y quisiera preguntar si hay una manera de luchar contra esta desinformación o ver la otra cara de la moneda. ¿Qué se tiene que hacer para ver la otra cara de la moneda? Es difícil, pero se puede. Y es difícil porque nosotros no hemos entendido el valor que tiene la información. La información, cuando los grandes empresarios descubrieron que la información era negocio, la prensa dejó de existir, la prensa libre. Porque el deber de un periodista es informar la verdad. Pero eso ya no existe. Existen los periodistas que lo que hacen es decir lo que les dice el patrón que diga. Y por eso son excelentemente remunerados. ¿Cómo se explica que hayan periodistas ganando millones de dólares? ¿Por qué? Porque desinforman. Porque al sistema le conviene tener una sociedad de borregos. Si tenemos una sociedad informada, entonces lo van a cuestionar. Y el sistema no quiere que lo cuestione. Entonces, ¿cómo se puede combatir? Es lo que hacemos nosotros a nivel micro, ¿no? A nivel micro porque nunca vamos a poder crecer, ¿no? Los influencers, que es gente que habla pendejadas, ellos tienen en sus videos 90,000, 100,000, 200,000 seguidores, ¿no? ¿Cuántos siguen mis videos? ¿Mm? Si yo hago un video hablando pendejadas, ¿no? Voy a tener miles de seguidores. Pero como son videos hablando una verdad incómoda, entonces eso no es popular. Y existe el problema también entre nosotros mismos, porque no hemos entendido el valor de la información. Si nosotros nos hacemos conscientes de eso, entonces nosotros vemos un video con buen contenido y lo replicamos, lo enviamos a nuestros contactos. Todo mundo tiene mínimamente 100 contactos. Que vos se lo mandes a 10 contactos, ya se multiplica por 10. Que esos 10 contactos hagan lo mismo que vos hiciste, ya se multiplica por 100. Que esos 100 hagan lo mismo que hicieron nosotros, ya se multiplica por 1000. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros lo que hacemos es darle like. No tenemos en nuestra conciencia que esto es valor y que tenemos que multiplicarlo, ¿no? Lo que hace es darle like. Le doy like, ya, me cayó bien. Pero no tenemos, es que no tenemos formación política. ¿Mm? Porque somos masa. Nosotros somos masa. Por eso seguimos como borregos lo que los políticos dicen, ¿no? O sea, en todo el país y en Europa, una rusofobia furiosa. Furiosa y descontrolada. Pero no se nos dice nada de lo que está pasando en otras partes del mundo. India, por ejemplo, está pasando información muy objetiva. Todos los noticieros de la India, lo mismo los noticieros de Pakistán, los noticieros de Bangladesh. Pero aquí no pasan esos noticieros, ¿no? Aquí nos imponen a la comunidad latina los dos canales que son 47 y 41, Univisión y el otro creo que es Telemundo. Que lo que hacen es competir por quién desinforma más.
¿no? Y desde la mañana, desde el primer noticiero de las 5 de la mañana, anti-Rusia, ¿no? Rusia invade, Rusia mata, Rusia causa miseria, Rusia esto. Hasta el último noticiero de la medianoche, repitiendo todo el día. Entonces la gente que no sabe nada, repite como loros. Vos tenés un loro y le enseñás a hablar, el loro va a repetir todo lo que vos le enseñás, ¿no? Vos le decís, buenos días, lorito chulo. Después de una semana de estar oyendo eso, el lorito te va a decir, ¿no? Buenos días, lorito chulo. ¿Sabe el loro lo que está diciendo? No. De oído, repite. Entonces es lo mismo que sucede con nuestra gente, ¿no? Las estaciones de televisión, de radio, los periódicos nos están diciendo esto. Entonces yo lo repito. ¿Por qué? Porque lo estoy oyendo. Y exactamente como el loro. Sin saber lo que digo, yo digo, sí, no, Putin es malo, es un hijo de puta, que lo maten, que lo asesinen. ¿Por qué Estados Unidos no le tira bombas nucleares, no? ¿Por qué no acaba con esa rata? Porque es todo lo que yo oigo. No existe la capacidad analítica. ¿Ah? Nuestro cerebro se creó, lo tenemos por una razón, para analizar, para hacer contrastes. O sea, yo escucho todas las partes y luego yo formo mi propio criterio, ¿no? En base a lo que yo investigo, pero no investigamos. Nosotros repetimos. Es muy poca la gente que se molesta en leer. O sea, la lectura, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para despertar el cerebro. Para eso sirve la lectura. ¿Para qué sirve la filosofía? Para lo mismo, para despertar el cerebro. ¿Para qué sirve la poesía? Para lo mismo, para poder pensar. Para eso nos sirven los libros. O sea, los libros son el polen. Y nosotros al leerlo nos convertimos en las abejas que transportan ese polen de la flor. Sí, yo quiero comentar acerca de los libros y que sí, somos una generación bien perezosos para pensar. A nosotros nos gusta que nos den la carnita ya, en la cuchara solo de comerla. El sistema educativo de El Salvador ha tenido un retroceso bastante grande, con decirle que este año no va a haber prueba PAES, que era una prueba en la que se medía tanto el rendimiento del estudiante como el rendimiento de los maestros, pues ahora no va a haber. Este año a las casas de la cultura de diferentes, bueno, de todas las alcaldías, se les envió una nota diciendo de que limpiaran todo su estante de libros, que los donaran, que los quemaran, que los enterraran, que hicieran lo que fuera, pero que limpiaran todo su estante porque les iban a mandar libros nuevos, porque esos ya estaban viejos. Entonces, yo tengo un amigo que es director de un centro de la cultura y me dice, Sarita, a mí me dice, yo me siento triste, me dice, porque ahí en la Casa de la Cultura hay libros que son edición única. Hay libros que son joyas de libros. ¿Y cómo me vienen a decir que un libro va a estar desfasado por viejo? Entonces, hay un retroceso en la educación bastante grande aquí en El Salvador, bastante. Y eso pues nos crea más gente haragana para pensar y es más fácil. Para una mente haragana es más fácil para dirigir. Para aquí voy, para aquí vas y todo. Es importante lo que dice Hugo, tratar de compartir por lo menos con nuestros contactos, ¿verdad? La información, porque sí me parece importante en una discusión o en un problema, en un altercado, lo que sea, tener los dos puntos de vista para después vertir una opinión, hacer un análisis y no que otra gente analice por mí, ¿verdad? Entonces, a mí me parece excelente. Yo no sé, Miriam, ¿qué te parece el análisis que ha hecho Hugo? Oh, sí, excelente. Yo lo sigo a él, yo todos sus videos
los comparto, los escucho hasta 2 veces, porque me gusta cómo él piensa y cómo él explica. Es bien sencillo, él habla bien fácil para entender, pero la pregunta que tú decías del consumismo, yo lo que veo que la gente tiene que saber la diferencia de necesitar algo y querer algo. Necesitar algo es como pues quien para sobrevivir, ¿no? Como la canasta básica. Y querer algo, pues tú quieres sin límites. Entonces eso no puede ser. Uno tiene que saber la diferencia de necesitar y querer, ¿verdad? Porque cuando uno va a la tienda, tiene que tener en mente, porque ahí hay de todo. Tú puedes gastar todo tu saldo de un mes. Ahí hay de todo. Entonces uno tiene que llevar en mente qué necesito en mi casa para sobrevivir, no qué quiero. Y la gente no tiene esa disciplina de decir qué quiero. Ellos quieren todo y echan todo en la canasta. Y no es así, es lo que necesitas. La diferencia de necesitar y querer cuando uno va a la tienda. Pues querer no tiene límites, necesitar es lo básico y uno hay que gastar menos para no consumir, no ser tan consumista. Así es. Mire, y aquí en El Salvador usted va a ver casitas de lámina con un plasma del tamaño de la pared. Así lo va a ver aquí en El Salvador. Y en realidad, en ese aspecto, las mujeres, principalmente las mujeres, debemos de ser sabias y pensar cuáles son nuestros ingresos y que si nos vamos, como dice Miriam, a la tienda, lo vamos a querer traer todo. Y que si no gastamos el dinero que teníamos para el mes y a los 15 días no tenemos nada ya, vamos a tener que recurrir al crédito en la tienda, al famosísimo fiado. Vamos a tener que recurrir tal vez a vender alguna cosita que tengamos, vamos a tener que recurrir a prestarle a un familiar y en eso sí debemos de ser muy sabias. Por eso yo estoy en varias reuniones de mujeres que nos enseñan también la economía del hogar, cómo la tenemos que llevar y eso es muy importante, no dejarnos llevar por lo que es el consumismo, tratar de ser lo más productivas posible. Lamentablemente, la sociedad ahorita se está creando en un espectro, como dijo Hugo, de influencers. Si uno se va para TikTok, uno ve a las mujeres ahí que dicen, me acabo de hacer la liposucción y yo me puse los pechos y yo me quité de aquí y me puse de allá y me puse así todo. Entonces, estamos en una sociedad superficial. Nosotros ya no nos interesan las cosas verdaderamente importantes en nuestra vida, verdaderamente importantes, y ahí viene la frustración de aquella persona que ve aquello y que no lo puede tener. Empieza a ser frustrado porque en verdad la felicidad es ser feliz con lo que uno tiene y dar gracias por lo que uno tiene y no anhelar lo que el otro tiene o lo que no puede tener, porque si uno anda anhelando algo que nunca va a poder tener, se va a frustrar y esta vida solo es una. ¿Verdad? ¿Verdad, Miriam? Sí, así es. Pues yo tenía una pregunta para el señor Hugo. ¿Qué sabe usted de los nazis de la ultraderecha en Ucrania que dicen dicen de que no quieren que los rusos hablen el idioma ruso? No entiendo, ¿nos puede explicar eso de los nazis? No es un fenómeno nuevo. En Ucrania, desde siempre, han existido grupos, como en todas partes, grupos ultranacionalistas. En la Segunda Guerra Mundial, estos grupos colaboraron con Hitler. De hecho, en Ucrania se formó una rama, una sucursal de las SS hitlerianas. Entonces, no es nada nuevo. Hay un resurgir que no es solo en Ucrania, es en toda Europa. Sucede lo mismo en España con Vox. Vox es una organización nazi-fascista que se hace pasar por partido de derecha, pero sus líderes son de ideología nazi. Y ojo, que si ellos llegan al poder en España, tendremos a otro Zelensky en Madrid.
Pero lo que sucede es esto. En la región del Donbass, que es el área de Lugansk, de Donetsk, en esta región la población es de origen ruso. Aunque hayan nacido ahí, sus abuelos eran rusos, sus bisabuelos eran rusos. Ellos hablan ruso, ellos escriben en ruso. Hablan el ucraniano también, son bilingües, pero su lengua materna es ruso. Entre el ucraniano y el ruso es demasiado similar. Nosotros podemos decir que es como el español y el portugués. Aunque vos no hables portugués, si una persona te habla en portugués despacio, vos vas a poder entenderle lo que está diciendo. Lo mismo si vos le hablas español, portugués a un brasilero despacio, te va a poder captar, te va a poder entender, porque es muy similar. Entonces eso es lo que pasa. Ahora al llegar al poder, los ultranacionalistas, el lema de ellos es gloria para Ucrania. O sea, montar un Estado 100% ucraniano, donde no se hable ninguna otra lengua más que el ucraniano. Entonces, para eso tengo yo que suprimir a la gente que habla ruso. Y esto es lo que sucede en el 2014, en Crimea. En el 2014, Estados Unidos da un golpe de Estado. Ya habíamos dicho previamente la Revolución Naranja, ¿no? Se da el golpe de Estado, logran votar el gobierno de Víctor Bakunovich. Aunque este señor era todo un corrupto, había sido electo, como se dice, ¿no? Democráticamente electo. Entonces lo tumban a él y ponen a este títere. Y este títere, él viene de las fuerzas ultranacionalistas. Pero en el 2014, 2013, se da el golpe de Estado y el gobierno que da el golpe de Estado prohíbe a la región en la península y en Lugansk, Donetsk y ¿cómo se llama esta península? Se me acaba de ir. Crimea, la península de Crimea, se impone la ley de que ya no pueden hablar su idioma, ya no pueden hablar ruso, tienen que hablar ucraniano. En las escuelas ya no se va a enseñar ruso, ya tienen que enseñarse en ucraniano y queda prohibido el ruso. Esta gente se molesta. Primero está molesta por el golpe de Estado, porque derrotaron a un presidente legítimamente electo. Bueno o malo, fue un presidente electo democráticamente. Le dan un golpe de Estado, esto crea bastante malestar en toda la península de Crimea y encima de esto se enteran de que ya no pueden hablar su idioma, entonces se levantan en contra del gobierno ucraniano y declaran su independencia, ¿no? Declaran la República de Crimea. Casi al mismo tiempo, 2 o 3 días después, Lugansk hace lo mismo, se declara la República de Lugansk, Donetsk hace lo mismo, se declara la República de Donetsk, y todos estos piden integrarse a la Unión, a Rusia, porque su identificación es mayor con Rusia. Entonces, ¿cómo responde el gobierno de Ucrania? Responde reprimiéndolo, responde con guerra. El ejército ucraniano, principalmente las milicias nazis que están integradas al ejército, porque ellos están integrados al ejército, atacan. El gobierno de Ucrania dice que las organizaciones de defensa de esta república son terroristas y desarrolla una campaña de operaciones que ellos llaman antiterroristas. Entonces se ataca a esta gente. Se ataca a esta gente en el 2015, creo.
en Odessa hay una reunión de sindicalistas, como 40, 50 sindicalistas, y llegan estos grupos paramilitares y militares, atacan y matan a toda esta gente, que ellos eran sindicalistas y líderes de la resistencia de la región del Donbass. Los matan a todos. Rusia empieza a advertirle a Ucrania: miren, cálmense, dejen de estar haciendo lo que están haciendo, porque eso va a traer consecuencias. Entonces esto lleva a los acuerdos de Minsk, donde se reúne Rusia, se reúne Ucrania y gente de la Unión Europea para ponerle fin a esto, porque la cosa está creciendo tanto que ya es una guerra civil. O sea, ya Ucrania está en guerra civil. Entonces todos dicen, vamos a calmar. Entonces se hacen los acuerdos de Minsk. Ucrania se compromete a respetar la autonomía, la lengua y la cultura de las regiones de Ucrania y del Donbass. Rusia se compromete a no reconocer a esta región como nuevas repúblicas. Ese es el tratado. Ucrania no cumple con su parte. Rompe el acuerdo. Siguen las operaciones antiterroristas que ellos llaman, las operaciones militares contra estas regiones siguen, y son masacres de mujeres, hombres, niños, civiles, de todo. Vuelve Rusia con mucha paciencia a decir, tenemos acuerdos firmados, cálmense. Si estos acuerdos no se respetan, van a haber consecuencias. No queremos llegar a ese nivel. Sigue. Ucrania no entiende y sigue jodiendo, sigue atacando. Se calcula que son 14,000 asesinados por el ejército de Ucrania en toda la región del Donbass. Al final, hace como mes y medio o un par de meses, Rusia llega a su límite y dice, se acabó. Ya me colmaron la paciencia. Se acabó. Entonces reconoce a las nuevas repúblicas. Y 2 o 3 días después lanza la operación militar para neutralizar toda la infraestructura militar de Ucrania. Y hay gente que dice, ¿no? O sea, la propaganda de este lado nos dice que Rusia está empantanada, que es otro Afganistán. Rusia no tiene nada que ver con Afganistán, porque lo de Afganistán fue la Unión Soviética, no fue Rusia. Rusia es un nuevo estado como todos. Entonces, que se empantanó, pero nada de eso. Si Rusia quiere, Rusia barre con Ucrania en cuestión de horas. Pero ese no es el propósito de la operación militar. El propósito es neutralizar toda la infraestructura militar de Ucrania. Entonces, entran las tropas y avanzan lentamente, porque la estrategia está diseñada para un avance lento. No es llegamos y copamos, no. Vamos a avanzar paso a paso. ¿Por qué? Porque hay población civil. Entonces la población civil tiene que salir. Esos son acuerdos de la Convención de Ginebra sobre la guerra. Ambos lados tienen que respetar a la población civil. Entonces, si nosotros vamos a empezar a darnos, antes tenemos que dejar que salga la población civil. Entonces, por eso, Rusia llama a la formación de corredores para que salga la población civil. ¿Qué pasa? Los ucranianos le impiden el paso a los civiles. Entonces, esos corredores no se están usando. Porque la población civil no puede salir
¿Y qué pasa? Los ucranianos les dan armas a los civiles. Entonces, ¿qué pasa aquí? Población civil es población desarmada. Si yo tomo un arma, yo dejo de ser civil. Yo paso a ser combatiente. Con uniforme o sin uniforme. Una vez que yo agarro un fusil, yo dejo de ser civil. Yo paso a ser combatiente. Y como combatiente, paso a ser blanco legítimo del ejército. Es como todo. Es como que yo tenga una pistola y le dispare a la policía. ¿Qué va a hacer la policía? ¿Va a salir corriendo? No, me van a disparar de regreso y me van a matar. ¿Por qué? Porque yo estoy armado y los estoy atacando. Pero eso están haciendo ellos con la población civil. Les están dando armas automáticas de guerra para que disparen a los tanques. O sea, ¿cómo se les ocurre? Un tanque, un rifle semiautomático, sea lo que sea, R-15, M16, Kalashnikov, lo que sea, le hace cosquillas a un tanque. Porque el tanque es blindado, la bala no puede penetrar. Pero la estrategia de ellos es que el ejército ruso le dispare a esta población y poder presentarlo como el gran Satanás, el Hitler, está masacrando a la población civil. Rusia no ha caído en esta trampa. Por eso está más lento el avance. Porque Rusia espera que esta gente recapacite, dejen las armas y salgan como población civil que son. Pero es una población civil rehén. Eso es lo que nadie dice en esta parte del mundo. ¿No? Qué triste situación. Pero ¿cuál será el objetivo de Estados Unidos al final, en su punto de vista? El objetivo es terminar con Rusia y atacar China. China es el objetivo final. Rusia está en el camino. El objetivo de Estados Unidos es, a través de Ucrania, poner ahí bases militares con armas nucleares, tumbar el gobierno de Rusia, elegir Estados Unidos un gobierno títere, un gobierno que sirva a sus intereses, un Zelensky ruso, y con ese gobierno títere en Rusia, atacar China, porque China es el objetivo final. Porque Estados Unidos perdió la hegemonía económica. O sea, ahorita no se dice, porque no lo aceptan. La mayor economía del mundo es China, ya no es Estados Unidos. Estados Unidos es un imperio en caída, para abajo. Por eso necesita a Ucrania, por eso necesita dominar Rusia, para recuperar esa hegemonía perdida, esa hegemonía global. Ahorita el mundo es multipolar. Y el mundo o será multipolar o no va a ser mundo. Porque Estados Unidos ya no va a recuperar la hegemonía. Como decía, atrás de los tres grandes, viene India, viene Pakistán, viene Brasil, viene México. O sea, la competencia por el mercado libre está a todo lo que da. Interesante. ¿Tienes preguntas, Sarita? No, yo nada más agradecer por la presencia y también agradecer porque, como ustedes saben, mi manera de preguntar es bastante, digamos, popular del pueblo porque yo siempre digo, si me gusta que las personas expliquen como para que todos podamos entender, porque hay veces que vemos en programas que por la calidad del tema hay muchos tecnicismos que uno se queda en la luna, pero en esta tertulia se ha entendido todo lo que se ha dicho y muchas gracias
por esa paciencia, Hugo, y muchas gracias a Miriam porque siempre estamos aquí. Y gracias a todos los que vieron este programa. Muchas Gracias a gracias. ustedes por invitarme. Muchísimas gracias y pues estamos por terminar el video. Si tiene algo que decir, señor Hugo, algo que no le preguntamos, quiere que el mundo sepa. Quizás solo brevemente mencionar la coyuntura latinoamericana. Ayer asumió la presidencia en Chile Boric. Vamos a ver qué hace. Mañana hay elecciones en Colombia. Si no se impone el fraude, va a ganar el pacto histórico. Entonces, eso puede cambiar mucho la correlación de fuerzas. No tanto Chile, porque Chile es... vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero yo lo veo como un progresismo tipo Lula. Una revolucioncita media lila, media rosado, descolorido. Pero vamos a ver qué pasa. Pero quien está más claro, quien está más definido es Gustavo Petro en Colombia. Entonces, si gana Gustavo Petro, puede cambiar mucho la geopolítica latinoamericana, porque esto implicaría que Gustavo Petro saca a Colombia del estatus de asociado a la OTAN y puede significar que Petro pida la salida de las 10 bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia. Así que esto se pone interesante, el partido se pone interesante. Estamos nada más en los primeros 15 minutos, pero se pone interesante. Y vamos a ver, y tal vez en la próxima hablamos de esto, ¿no? Bueno, Un abrazo. excelente. Un abrazo. Me gustaría que regresara a contarlos pues toda pues, todo lo que va a suceder en Latinoamérica muy pronto. Usted bienvenido. Claro que sí, un placer para mí. Feliz Un placer, noche. muchas gracias. Abrazos. Adiós, bye bye.